Buongiorno, parlo Buenos anch'io días. di Yo también voy a hablar de un desarrollo de este sistema de soporte a la toma de decisiones realizado en el ámbito del proyecto Innovine. En realidad, esta herramienta de soporte a las decisiones, que se llama Vite.net, se desarrolló en un proyecto precedente financiado por la Comunidad Europea, del que también ha hablado el profesor Poni previamente. Y en el ámbito del producto Innovine, este DSS está siendo objeto de un desarrollo sucesivo y de validación en varias zonas vitivinícolas europeas. Lo que veis aquí es fundamentalmente el esquema conceptual de este sistema de soporte a las decisiones. El concepto es el de recoger a través de sensores y actividades de seguimiento realizadas en el viñedo una serie de datos que caracterizan el viñedo para utilizarlos junto con características sitio específicas del viñedo, como por ejemplo variedad, sistema de conducción o tipo de terreno, etc. Todos estos datos a través de la red llegan a un servidor remoto y constituyen la base de datos sobre la que trabajan los modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos proporcionan informaciones y soporte a las decisiones a quien gestiona el viñedo, a quien toma las decisiones en el viñedo. De las decisiones, lógicamente, se ocupa el viticultor o el técnico. El sistema proporciona informaciones, una amplia gama de informaciones detalladas. El técnico decide, implementa su acción, que puede ser un tratamiento fitosanitario, una intervención de riego o un intervento de deshojado. Lógicamente, esta acción, una vez introducida en el sistema, cambia el estado del sistema y se introduce un flujo continuo de información que mantiene continuamente actualizado el técnico o el viticultor sobre lo que en ese específico viñedo está ocurriendo. Este servicio Vite.net es ofrecido por Horta. Horta es un spin-off de la Universidad Católica del Sacro Cuore. Es un servicio que actúa en Internet. El usuario del sistema se registra con un username y una contraseña, entra y tiene la posibilidad de dibujar su viñedo, las características guía de su viñedo. Y, fundamentalmente, a partir de ese momento puede obtener una serie de informaciones que se pueden visualizar inmediatamente a través de un mapa donde los diferentes colores permiten una visualización inmediata de la situación. Aquí tenéis, por ejemplo, estos símbolos son estaciones meteorológicas. Estos son otros viñedos que utilizan también estas estaciones meteorológicas. Aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes situaciones por lo que respecta al riesgo de mildiu en función de las condiciones ambientales, en función del desarrollo de la planta, en función de los tratamientos efectuados. Luego, como veis, después de esta primera pantalla, se puede acceder al DSS, en el que se encuentran presentes una serie de informaciones fáciles de entender. Ante todo, el desarrollo de la planta, desde el punto de vista de las hojas, de la fenología. Detrás de este output está el modelo del que ha hablado el profesor Poni antes. Ahora, en esta versión no lo he puesto, pero aquí también hay un indicador que es el del estrés del viñedo, que se refiere al modelo del que hablaba el profesor Poni. Luego veis que hay indicadores de riesgo de enfermedades, riesgo de desarrollo de insectos, datos promedio, etc.
El sistema presenta una serie de colores de fácil comprensión que da una primera visualización de la situación. A continuación, pulsando con el ratón dentro de cada uno de estos, es posible comprobar por qué ese contador es, por ejemplo, naranja, o rojo, o verde. En efecto, pulsando se obtienen toda una serie de informaciones. Por ejemplo, pulsando en el dato meteorológico, se puede observar la evolución de los datos meteorológicos de la empresa en cuestión. Todos los sistemas funcionan de esta forma. Esta línea negra representa el momento actual. Todos los datos a la izquierda de la línea negra son datos medidos por la estación meteorológica y los datos a la derecha son datos de predicción calibrados en el punto de la estación para las diferentes variables principales. Los detalles del horario de las últimas 72 horas y luego la visualización del último dato grabado por la estación, enviado al servidor, validado y por tanto a disposición en el sistema. Luego los paneles de alerta para las enfermedades. También en este caso se puede pulsar dentro y se ven una serie de output explicativos que permiten entender cómo se está desarrollando la enfermedad. En este caso es una infección primaria de mildiou de la vid. Detrás hay un modelo puesto a punto por nuestra universidad y ampliamente validado. Aquí veis una serie de informaciones, cómo se está agotando la dosis de las oosporas, cómo está procediendo la germinación de las diferentes familias de oosporas, cuáles son las etapas de la infección. Aquí veis el diamantito rojo que indica un riesgo de infección y la evolución de la incubación. Otro tipo de información que ofrece el sistema es el nivel actual de protección frente al mildiou o frente al oidio o frente a la botritis respecto al último tratamiento realizado. Aquí veis estos paneles que dan una mala noticia en el sentido que estamos prácticamente sin protección. Y si pulsamos en este punto podemos ver cómo actúa el nivel de protección. Este es el momento en el que se ha registrado el último tratamiento realizado. El sistema permite introducir el tipo de producto usado, la dosis, la hora en que acabó el tratamiento. Y desde ese momento, el sistema activa un modelo matemático que simula la eficacia de la protección. Aquí tenemos también el día en que se consultó y estas son las previsiones. En este caso, veis estas lluvias previstas. En este caso me parece que era un producto a base de cobre. Y entonces estas lluvias lavan el producto y sabemos que estas lluvias harán que la vegetación permanezca sin protección en los 2 días siguientes. El modelo de desarrollo de la planta está realizado siempre siguiendo el mismo mecanismo. Aquí tenéis las fases fenológicas principales y pulsando podéis ver los detalles de cómo están saliendo las hojas y de cómo está avanzando el estado fenológico de la planta. Detrás de cada uno de estos gráficos hay solo modelos matemáticos alimentados con datos meteorológicos, alimentados con las características guías del viñedo. Por ejemplo, el modelo de desarrollo de la planta tiene como variables principales la temperatura y la luminosidad, pero lógicamente está calibrado para las diferentes variedades, para los diferentes sistemas de conducción. Luego hay funcionalidades que permiten decidir qué hacer en función de los diferentes outputs que vemos. Pulsando aquí, por ejemplo, tenemos un árbol decisional que nos guía en función de varios elementos y en función de los outputs de los modelos que vemos en el DSS.
nos guía a tomar una decisión que será siempre tomada por el técnico. El sistema guía bastante bien. En este momento puedo ver que tengo un riesgo bastante importante de infección secundaria de mildiu. Puedo ir a ver con más detalle por qué tengo este riesgo. El sistema me dice también que en este momento no estoy protegido frente al mildiu y que por tanto puedo considerar la posibilidad de efectuar un tratamiento. El sistema en esta fase me facilita la elección del producto fitosanitario si lo necesito. El sistema propone una base de datos de productos fitosanitarios dentro del cual puedo realizar una serie de búsquedas sobre los mecanismos de acción, sobre la actividad de prevención o de tratamiento, sobre la clase toxicológica, sobre la fase de carencia, para delimitar la posibilidad de elección entre los muchos antimildiu que existen. Entonces me dice cuáles son los más adecuados para mis condiciones específicas. Luego veis que puedo también visualizar una ficha con las principales características del producto, con además todas las informaciones relativas al riesgo de resistencia mediante los códigos FRC. Una vez que he decidido el producto a utilizar, el sistema me define la dosis óptima del producto en función de la fase de desarrollo de la planta, en función de las previsiones meteorológicas. El sistema me identifica también cuáles son los periodos de tiempo, en función de las previsiones meteorológicas, más adecuados para la realización del tratamiento. Aquí veis, por ejemplo, ventana verde adapta al tratamiento, ventana roja no. En este caso me dice que no, porque probablemente habrá viento fuerte y no es aconsejable. Entonces, como decía, el sistema me permite introducir las operaciones de cultivo y, por tanto, los tratamientos. Y me permite visualizar en cualquier momento los tratamientos efectuados, evidenciando también los mecanismos de acción. Y esto me facilita la elección de estrategias de resistencia, en el caso de que me encuentre en las condiciones de poder aplicar esas estrategias. Fundamentalmente, esto es, en pocas palabras, el funcionamiento de este sistema de soporte a las decisiones. El sistema es amplio. He mostrado solo algunos aspectos. He reducido esta parte porque me interesaba solamente mostrar cómo funciona un sistema de este tipo. El sistema se ha probado en una prima fase en 21 empresas piloto en el año 2011 y 2012 en Italia. Eran todas empresas ecológicas, por tanto, con todas las limitaciones en la defensa que esto implica. En estas empresas, los técnicos, los propietarios, recibieron una formación para el uso de este sistema y dedicaron una parte de sus viñedos o de su empresa a tratamiento según las indicaciones del modelo. Por tanto, ellos consultaban el sistema, el DCS de soporte a las decisiones, y tomaban las decisiones en función de ello, según una cierta programación y dosis. El resto de la empresa se gestionó siguiendo los normales procedimientos como si Vite.net no estuviese en la empresa. Estos son los datos medios relativos a la defensa contra el mildiu. El mismo nivel de protección. Una reducción del número medio de los tratamientos en las 21 empresas durante estos 2 años del 24%. Una reducción de la dosis media de cobre aplicada en cada tratamiento del 18%, con un ahorro total
gracias a la combinación de estos dos elementos, del 37% de cobre, que traducido en costo es de 195 euros por hectárea. Se han realizado otras validaciones del sistema en diversas zonas de Italia. Aquí veis otro proyecto europeo, el proyecto PURE. Veis que en este caso, tanto en empresas ecológicas como en empresas de producción integrada, se confirma el hecho de que se obtiene una reducción del número de tratamientos, una reducción significativa de la dosis. Este TFI es un índice que tiene en cuenta tanto el número de tratamientos como la dosis aplicada, y por tanto se obtiene también una reducción total de la cantidad de producto usado del 32 y del 46%, con un ahorro tanto en términos económicos como ambientales, a nivel de salud, etc. Al final de cada temporada viene realizado un cuestionario de evaluación por los usuarios. Podéis ver aquí algunos de los resultados obtenidos. Si el sistema se ha usado solo ocasionalmente, casi nunca o de forma regular. No comento los números porque creo que se comentan solos. En este caso, la pregunta es si el uso del sistema ha cambiado en el tiempo, es decir, si ha iniciado con entusiasmo y después se ha cansado, o si ha iniciado con dudas y poco a poco se ha ido convenciendo. Podéis ver que el 37% de los usuarios dice que el uso no ha cambiado, es decir, son usuarios que lo han usado a menudo y que no ha cambiado de comportamiento. Luego, la mayor parte dice que cuanto más lo usan, más útil consideran que es el sistema. Estas son algunas de las respuestas libres que los usuarios nos proponen. Lo más interesante es ver que los usuarios consideran que el uso de un DSS de este tipo les ayuda a entender mejor lo que hacen, a entender mejor qué es lo que está ocurriendo en el viñedo y les hace más capaces de interaccionar con los técnicos asesores. Estas son más informaciones de este tipo. Las respuestas. El 50% dice que dedica menos tiempo a tomar una decisión. Este porcentaje es el de aquellos que dicen que las decisiones son más fáciles, tomadas con mayor conocimiento. Y todos dicen que están convencidos de haber tomado las mejores decisiones. Estas son otras valoraciones. 1 es escaso, 4 es eficiente, y se refiere a la facilidad de uso, la velocidad para acceder a las informaciones, la claridad, la fiabilidad, es decir, me fío o no me fío de lo que dice el sistema, la utilidad de las informaciones. Esta es la evolución del número de accesos en el sistema. Veis que en 2013 hay 90.000 entradas de usuarios, concentradas sobre todo en los periodos en los que las decisiones, sobre todo para la defensa, son más numerosas e importantes. Concluyo con los agradecimientos con los proyectos europeos que han permitido primero desarrollar y luego poco a poco mejorar y validar el sistema. En particular en Innovine hay un work package específico sobre los sistemas de soporte a las decisiones, donde además de desarrollar algunos componentes del sistema y validarlos en otros países europeos, estamos integrando herramientas para el seguimiento y sensores para el seguimiento de las actividades del viñedo, de forma que todo lo que podemos hacer en el viñedo pueda dialogar y ser introducido en una plataforma con un estilo único de interrogación y una tipología única de respuesta.
Concluyo dando las gracias a todos los que han colaborado en este desarrollo, en particular a mi equipo de la universidad, del spin-off de la universidad, y al doctor Bigot, que ha sido uno de los que más ha creído en este sistema y que más activamente ha contribuido. Gracias por la atención.